y es la costanera que tengo ahí atrás. ¿Ya? Esa es la que me está haciendo como más ruido. Pero como ya habíamos visto, en lo que estoy moviendo en masa era más o menos el 40%, entonces un valor bastante aceptable. Y lo otro que veía es que tenía un periodo de 0,16 segundos, lo cual me quedo conforme porque significa que mi estructura no es tan flexible. ¿Ya? Lo que estoy tratando de buscar es que mi estructura sea flexible, pero tampoco me vaya a decir. Si yo tuviera en la estructura que están haciendo ustedes más de un segundo, significa que está muy flexible. ¿Cómo se modifica eso? Cambiando la región de pavimento, o sea, haciendo más ruido. Este es lo que le estoy pidiendo aquí es que hagan un primer tanteo antes de tener el diseño estructural definitivo de esa estructura. Es solamente a empezar a ver si mis elementos se están comportando como yo quiero. Entonces, con eso yo me quedo un poco más tranquilo y digo, ah, ya, sí, mi estructura funciona realmente como una estructura, se comporta como un conjunto de elementos que trabajan juntos y en una sola dirección. Y puedo hacer el mismo análisis en el otro modo de direct que la mesa. Y aquí lo más probable es que esta cosa se mueva muy poquito. Entonces aquí lo que yo veo es que si nos muevo en I, lo que veo es que también tengo mucha flexibilidad en las costaneras. Entonces, acuérdense que las costaneras son elementos de segunda categoría, ¿no? De estructura secundaria. Entonces, como las tengo incluidas dentro del modelo, obviamente me hacen alto ruido. Entonces, también aquí digo una recomendación, antes de incluir las costaneras, hagan el análisis modelo, ¿no? Para que solamente evalúen lo que pasa con la superestructura, cuando empiezan a meter todavía los otros elementos que son de segunda importancia. Porque como se dan cuenta, hacen ruido en la hora de hacer el análisis modelo. Entonces yo formalmente para hacer el análisis modelo lo que yo debería hacer sería eliminar todos esos elementos antes. No está del todo mal hacer el análisis modelo con los elementos secundarios, pero como les digo, les hace ruido cuando sacan los datos. Esa recomendación, mejorarlo antes de tiempo. Y este análisis modal es solamente para tener una noción de que la estructura está trabajando en conjunto. Eso es más o menos lo que quería. El resultado que tenga el análisis modal no es parte de la memoria de cálculo, entonces no va dentro del informe. Es solamente como un control de alimentación que van a tener ustedes para saber que esta cuestión está funcionando como ustedes quieren. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, si validamos la estructura, si ya tenemos más o menos claro que esta cuestión funciona, lo que deberíamos hacer entonces sería empezar a diseñar con la estructura propiamente tal. ¿Ya? Entonces aquí lo que quiero que tengan claro es que cuando hicieron el modelo traten siempre de simplificar el modelo lo más posible. Y con eso me refiero a que no hagan subelementos que no sean necesarios. Normalmente los elementos tienen que tratar de dar el largo completo de conexión que van a tener. Entonces, por ejemplo, yo las columnas que tengo, por ejemplo, definidas, las tengo definidas completamente desde el apoyo hasta la parte superior. ¿Ya? Entonces, normalmente, como error de novato, es cortar siempre los elementos de la unión. Entonces, hacen aquí una columna, después una columna cortita, otra columna cortita y otra columna cortita. Entonces, no lo hagan así porque están obviamente forzando el software a hacer más cálculos. Por lo tanto, se van a demorar más en tener los resultados, llevar más tiempo en demorar y les va a pedir más movilidad a la hora de hacer todos sus análisis. Traten siempre de darles el mayor largo posible. Lo mismo pasa en las vigas. Las vigas sí o sí se van a tener que cortar entre columnas. ¿Ya? Entonces yo por ejemplo, este cordón de cercha lo tiré desde columna a columna. ¿Ya? Pero no lo voy a tirar cortándolo en subdivisiones por cada montante que tenga. ¿Ya? Que va a ser un elemento completo. También me encuentro con eso que hacen los alumnos que cortan mucho los elementos y después tienen muchos resultados y más les complica la existencia. Entonces siempre traten de hacerlo lo más largo posible. Si tenemos eso listo, entonces ya podríamos, primero, yo siempre hago, lo primero que chequeo es la consistencia de mis elementos. Entonces voy a poner el módulo de diseño, voy a tener
seteado, ya sabemos cómo funciona. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar con esto? Yo en general lo que voy a buscar es que todos mis elementos de la superestructura, todos los que me definen en el fondo las columnas y las vías principales o las cerchas, es que sean más o menos de color amarillo cuando yo corra el diseño. ¿Ya? ¿Por qué amarillo? Porque amarillo significa que estoy entre un factor de uso entre 0,9 y 0,7. Y eso es más o menos lo que uno esperaría que fuera óptimo sin estar demasiado cerca de la falla. ¿Ya? En el fondo, si tenemos más de 0,9 estaríamos muy cerca de estar una resistencia igual a mi solicitación. Entonces, yo lo que me interesaría es que, por ejemplo, todas mis columnas me salieran no más que amarillas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo un naranja, por ejemplo en este caso, ahí yo entraría a evaluarlo si realmente ese naranjo vale la pena que sea naranjo o no. En este caso, ese naranjo me está dando un factor de uso de 0,9. Entonces, está bien. ¿Y el que rojo? Ya, entonces, yo lo que no tengo que tener en ningún caso son rojos. Entonces, por ejemplo, acá tengo una viga que está fallando. Entonces, esa viga obviamente no cumple, tendría que cambiarla a una sección que fuera de mayor envergadura. Aquí tengo que notar, por ejemplo, si esta viga le tengo que aumentar la altura o le tengo que aumentar el espesor. Dependiendo del orden de factor de uso que yo tengo, voy a tener que tomar la decisión. En este caso, como este factor de uso está tan elevado, que me estoy pasando un 83%, lo que yo haría sería aumentar la altura de esa viga, y no el espesor. Porque aumentar el espesor solamente le estaría aumentando peso más que inercia probablemente el elemento. ¿Sí? Entonces eso es lo que no tiene que pasar. Y lo otro idealmente que no tiene que pasar es que todos sean celestes. Obviamente tengo muchos elementos celestes, pero por ejemplo, ese elemento de ahí es celeste, en ese caso, pero en este otro caso es amarillo. Entonces ahí lo puedo perdonar. ¿Ya? Pero por ejemplo, si yo veo que todos los arrestes que tengo aquí son todos celestes, entonces ahí me tengo que empezar a cuestionar si realmente estoy teniendo el elemento que es el más adecuado. Entonces probablemente lo estoy sobredimensionando mucho y podría entonces venir y reducir ese elemento. ¿Cierto? Así vamos a buscar. Lo mismo pasa con los arrestos verticales o los elementos secundarios. Ahora, ojo, si tengo elementos que ya son muy pequeños y me están dando celestes, entonces ahí no tengo que hacer nada. Obviamente van a haber elementos secundarios, como por ejemplo los tejidos que voy a tener, que probablemente voy a tener tejidos con perfiles muy pequeños y igual me van a cumplir. Y en ese caso no hacemos nada. ¿Bien? Bien. Ahora, ustedes deberían saber que las estructuras de cero normalmente se diseñan por deformación y no por esfuerzo. Entonces, esta es una primera iteración a ver más o menos cómo ando el orden de los elementos. Entonces yo lo que tengo que tratar, como les dije yo, era que todo fuera amarillo, pero el diseño no está listo hasta que yo me dé cuenta que estoy cumpliendo con deformación. Entonces yo después de hacer este análisis de esfuerzo, donde estoy viendo que todos los elementos me cumplen o no me cumplen, lo que tengo que revisar es deformación. Entonces le voy a pedir al SAP que me muestre las deformaciones en X y en Y. ¿De qué combinaciones? De las combinaciones que deberían gobernar el diseño. En el caso de este galpón chiquitito que yo hice acá, está diseñado no tiene ni una carga sísmica, pero el edificio que están haciendo ustedes de gran envergadura, entonces les va a quedar diseñado por símbolos. Entonces yo no le metería bien, sino que solamente le metería símbolos. ¿Ya? Para mí sería perder tiempo meterle viento. Entonces en este caso, como si tengo viento, tengo que elegir la combinación de viento puro en X o en Y. ¿Ya? Y aquí el tema de, como yo tengo las combinaciones repetidas porque tengo dos tensiones instrumentales, pero tengo como un D1 y un D2, ¿ya? Aquí da lo mismo, ¿ya? Porque el viento es independiente de la posición instrumental del equipo. Entonces con cualquiera de las dos que me vaya, me va a hacer. Entonces le voy a pedir al SAP en particular que me tire la deformación en X para viento y lo que obtengo una cuestión más o menos de ese tipo, que a priori no se entiende nada. Entonces yo lo que le pido al SAP es que me dibuje el control en la dirección X para que me muestre con colorcito cómo es la deformación de la estructura. Y lo que obtengo es una cuestión más o menos así. Entonces, si se dan cuenta, toda la estructura está roja, excepto ¿por qué me está tirando como ese problema? Que bueno, sé que es el
posición más desfavorable para la posición instrumental del equipo. Entonces, algo que yo esperaría que en el fondo este equipo me muestre una gran, o sea, esa liga en particular no muestra una gran deformación. Pero yo lo que estoy aquí evaluando no es la deformación local, sino que lo que estoy evaluando es la deformación global. Entonces, lo que me interesa realmente es mirar la esquina de mi estructura, ¿ya? A grandes rasgos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a posicionar sobre una esquina cualquiera y voy a mirar más o menos cuánto es la deformación que tengo. Y por ejemplo me dice que es de 5,99 milímetros. Entonces yo ahora lo que voy a medir al SAT es que me muestre con colorcito, pero yo le voy a definir los rangos. Entonces le voy a decir que me muestre un rango máximo hasta 6 milímetros. Y ahí me voy dando cuenta que en el fondo mi estructura para muy tenue colores, donde en la base son todos más o menos de color rojo, porque obviamente en la base no me voy a tener deformación, y la deformación empieza a crecer a medida que yo aumento la altura. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es más o menos trabajar con tanteo, de tratar de ver más o menos cuánto es lo que se me deforma mi estructura. ¿Ya? Y ahora que ya sé más o menos cuánto se deforma mi estructura, 6 milímetros, ¿qué hago con eso? Lo evalúo con un valor admisible. En el caso del sismo, la deformación admisible, que la que van a tener que evaluar ustedes, es de 0,015 por H, ¿cierto? En donde H es la altura de evaluación de la deformación. ¿Ya? O sea, en el fondo, si yo evalúo la deformación en esta esquina, esa altura, que por ejemplo puede ser de 5 metros, a esos 5 metros le voy a aplicar ese valor. Pero, ojo, esta deformación, que es admisible, es una deformación elástica. ¿Ya? Cuando ustedes me dan el signo, acuérdense que ustedes me dan un signo reducido, por un factorial. ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense que cuando ustedes definen un signo, con la norma sísmica ustedes van a sacar un espectro, ¿cierto? Van a tener una cierta aceleración. Y esa aceleración la tienen que reducir por R. Y esa reducción entonces les va a definir una fuerza sísmica. Y esa fuerza sísmica la van a ingresar al sol. ¿Ya? Esta fuerza está reducida por R, ¿por qué? Porque acuérdense que el sismo, más que una fuerza, es una deformación. Como está generando es una deformación basal del sol. Y por lo consiguiente se me deforma mi estructura. Pero mi estructura, dependiendo de la rigidez que tenga, va a definir el esfuerzo interno que se genere dentro de los elementos. Entonces, mientras más flexible sea la estructura, menor va a ser la carga, o sea, mientras más flexible, mayor va a ser la carga sísmica. Mientras más rígida va a ser menor. Por lo tanto, lo que dice la norma es que esa deformación realmente la reduce para considerar entonces el efecto del material geoestructural. Por lo tanto, voy a tener diferentes factores de reducción dependiendo de la materialidad y de la estructuración que yo voy a tener en mi estructura propiamente. Entonces, cuando yo meta la fuerza sísmica va a estar reducida, por lo tanto las deformaciones que yo tenga van a ser reducidas. Entonces yo, cuando saque las deformaciones del SAT, lo que tengo que hacer es amplificar esas deformaciones. ¿Por qué valor voy a amplificar esas deformaciones? Por R. Entonces, por ejemplo, si el SAT me dice que la deformación son 20 milímetros y esta es la deformación máxima que me dijo SAT, esa deformación es una deformación reducida. Yo la tengo que llevar a una deformación elástica. Para llevar una deformación elástica tengo que multiplicarla por R. Entonces, dependiendo de cuánto valga R, voy a definir cuánto va a ser mi deformación real que yo voy a tener en la estructura. Y esa deformación real que yo voy a tener que evaluarla con esta admisible. Otro procedimiento que es válido sería pescar esta admisible y reducirlo por R. Y así evalúo pega con pega y no está. No es tan aceptable dividir esto por R, no porque
porque conceptualmente sea erróneo, sino que porque no te deja ver realmente la deformación invisible. En el fondo estoy hablando de una deformación admisible que es reducida. Entonces no sabemos realmente lo que es la deformación admisible. ¿Se entiende usted? Si estamos hablando del caso del viento, la deformación admisible me dice que es H partido 200. ¿Qué me dice esto? La SH por la 27. Que es la norma C, la 6 que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, en este ejemplo, yo lo que debería hacer sería pescar la altura de esta columna, que parece que son 5 metros, no me acuerdo, y eso dividirlo en 200 y ahí me daría entonces un valor admisible. Y eso tengo que hacerlo en las dos direcciones de análisis, tanto en X como en Y. ¿Ya? ¿Sí? Cuando yo tenga entonces definido mi óptimo con deformación, entonces se hace válido entonces el diseño que yo tengo por esfuerzo. O sea, en otras palabras, si yo demuestro en mi memoria de cálculo que la deformación que yo estoy obteniendo aquí está dentro del valor admisible y está cerca del valor admisible, entonces da lo mismo cuál sea la resistencia de la estructura mientras sea del fondo resistente. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que si yo estoy cumpliendo con deformaciones al límite, no importa que toda mi estructura tenga factores de uso bajos. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, primero, para tantear, análisis modal. Análisis modal para ver que mi estructura esté más o menos bien hecha. Después me voy a ir al diseño estructural. Y voy a ver más o menos que todo esté más o menos amarillito. ¿Ya? Y para rematar, verifico deformaciones. ¿Ya? Localmente. Y ahora ya si me quiero meter al detallamiento propiamente tal, entonces voy a tener que verificar lo que son las deformaciones locales. Y ahí lo que tengo que verificar entonces son deformaciones de servicio. Básicamente lo único que tengo que verificar es cuál es la deformación que tengo por D más G. O sea, peso propio más la sobrecarga de uso. En este ejemplo en particular, ¿dónde voy a tener sobrecarga de uso? En las plataformas que tengo ahí arriba. Como ese segundo piso también. En el caso de ustedes, acuérdense que ustedes tienen una plataforma central donde se hace mantención del contenido. Esa plataforma es la única que tienen que verificar por deformaciones admisibles previamente. No les voy a pedir deformaciones admisibles para el caso de los contenidos. Esos son más exigentes y no los voy a meter dentro del análisis. No los voy a meter porque dentro del análisis del puente dúo hay unos análisis que hacer que solamente correr el diseño por SAP, porque hay que verificar también, para que ustedes sepan, en las vías carrileras también hay que verificar los efectos de los esfuerzos locales. Eso significa que en las vías carrileras se pueden generar como concentraciones de carga, donde se van a generar pequeños pandeos y que sí van a afectar en el comportamiento del funcionamiento del equipo, porque esos pequeños incrementos de carga van a generar pequeñas deformaciones en los rieles y van a, por ejemplo, generar que no se permite correcta manipulación del equipo, porque se va a haber una deformación en el riel, la rueda no va a calzar bien y por lo tanto se nos van a generar atascos. Esos efectos que son como de segundo orden no los vamos a estar claro. Yo quiero la parte gruesa, ¿sí? Solamente ver que la superestructura cumple. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya, acuérdense que la entrega del proyecto es para el próximo jueves, ¿no? Al jueves 13, ¿cierto? Ahí ya ven también usted. 9, 14. ¿O no? 9, 20. 17. 9, 20. 17. Oye, ¿sí que es el 17. El 20.